Televidentes, un abrazo, como siempre, con cada uno de ustedes una vez más, en nuestro número 8º programa, en nuestro número 8, en nuestro programa número 8. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros una vez más. Indudablemente, en Pulso Político con el fiscal, con su servidor Francisco Duarte. ¿Cómo están cardiovascularmente? Bien. Hoy es el primer día de inicio del proceso y de la campaña electoral. Aspiro que los gurús, los estrategas, como lo hace el médico con mi doble, estén prestos para seguir en este proceso de 44 días de procedimiento electoral. Ahora sí pueden hacer lo que ustedes quieran siempre y cuando salvaguarden las intenciones y las ideas de lo que dice el Consejo Nacional Electoral. Electoral formal que ya se empieza desde hoy día, y desde hoy día queda terminantemente prohibido contratar con medios de comunicación, contratar con agencias de publicidad, agencias de promoción vial que no estén calificados por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, para lo cual los medios calificados se encuentran publicados en el portal web del Consejo Nacional Electoral. Ahí están todos los medios que están calificados a nivel nacional, y los únicos que pueden contratar, los tesoreros únicos de campaña de los sujetos políticos, son los únicos que pueden contratar en base a los instructivos que ya están publicados también en la portal web y que han sido enviados oportunamente a los sujetos políticos para que puedan aplicar la ley. ¿Qué va a pasar en caso de que el fiscal quiera hacer una propuesta, un foro, un planteamiento con los políticos? ¿Estoy en derecho o no estoy en derecho? Bueno, el artículo 5 del numerado 5 del control del gasto electoral habla de que los medios de comunicación audiovisuales no podrán transmitir eventos de campaña electoral, así como difundir propagandas especiales que hagan referencia directa o indirecta a las candidaturas o organizaciones políticas, por fuera de los espacios noticiosos habituales o los programas de opinión y debate dispuestos por los medios para informar de manera regular o periódica sobre el proceso electoral. Es decir, si es que los medios disponen espacios de debate, de análisis, sobre propuestas, sobre opiniones, sobre programas que tengan que ver con el este programa sigue pendiente, puede seguir trayendo a la gente y puede hacer foros y debates. Pueden ser foros y debates según lo que dice el artículo 5 del gasto electoral. Quiero dar la bienvenida a Fernando López. Gracias, Fernando. Santifique la misa. Buenos días, Francisco, y buenos días, televidentes. Sí, hoy día empieza legalmente la campaña electoral. Hoy empieza ya hasta el día 23 a las 24 horas empezamos con la campaña electoral. Todo lo que ha venido actuando, nosotros ya hemos notificado a los sujetos políticos que tienen que retirar las vallas que se encuentran en la provincia. Valla comprende toda estructura montable o desmontable que tenga una propaganda política. Hemos notificado para que sean retiradas en el transcurso de estas 24 horas o serán multados los sujetos políticos con $200 que serán descontados de su bono para hacer publicidad. Las vallas, ¿qué es las vallas, Lucho? Para ir un poco alternando, está con nosotros Fernando López del Consejo Nacional Electoral y Lucho Reyes también. Lucho es de administrativo y eminentemente político, Fernando, ¿verdad? Sí. Bueno, una de las cosas importantes que siempre hay que hacer en estos procesos es tener la ley en la mano. Y es importante, el artículo 3 del mismo control del gasto electoral te dice que se entenderá por vallas publicitarias a las estructuras físicas o desmontables, paneles digitales u otro tipo de estructura destinada a la colocación de publicidad impresa o a la difusión de imágenes digitales colocadas en la vía y espacios públicos, escenarios deportivos y zonas de concentración de personas. Está totalmente prohibido. Entonces, el tema de vallas publicitarias, siempre y cuando tú contrates con las agencias de publicidad que estén calificadas ante el Consejo Nacional Electoral y que lo hagan los tesoreros únicos de campaña, porque esto es parte de la promoción electoral. Las 7 de la mañana con 33 minutos. ¿Qué más tenemos, Fernando, sobre el tema del inicio del proceso electoral? También te quería dejar claro que a los medios de comunicación que incumplan la ley serán, uno de los primeros requerimientos, serán eliminados de la lista de proveedores que está calificada para la promoción electoral, y en caso de reincidencia, de acuerdo al artículo 50 de la Ley Orgánica de Control Electoral y de la Propaganda Electoral. No hay quien monitoree todavía esto, porque no ha contratado el Consejo. No, está en proceso de contratación. Esperemos que esta semana ya tengamos la empresa que va a ser la responsable del monitoreo
y del seguimiento de la promoción. Bueno, al menos lo que es el fiscal va a seguir haciendo los foros, los temas, pese a que no estamos incluidos en compras públicas, sí no estamos en el RUT, pero vamos a tratar de seguir siendo orientadores. No estoy prohibido de traer la gente, de lo que hago normalmente, los análisis y todo lo demás, porque hemos estado siempre en ese tema, así que pues, si ustedes me dan la veña, yo sigo, si no me voy nomás y pongo otro nombre. Es posible hacer programas de opinión, espacios de debate sobre las propuestas, sobre todo lo del proceso electoral, eso sí es. De acuerdo, estamos entonces en la nota. Sin ningún problema, tenemos el fiscal es un programa que ya ha venido trabajando continuamente, no es que empieza hoy a partir del día de campaña, sino que viene trabajando, por lo tanto puede continuar en espacios de debate con los diferentes sujetos políticos. De acuerdo, ¿qué más tenemos que es fundamental? Y mira, Lucho ha leído, porque cuando ya se ve su rayadito y eso, ¿por qué no ponen fotitos? Ha leído, ahí está, también veo que Fernando ha traído todo leído, está el contexto. ¿Qué significa eso? Que están atentos al juego. Sí, bueno, otro de los aspectos concretos es que se prohíbe la prohibición de los servidores y servidoras de organizaciones públicas, la utilización de recursos y bienes públicos para promocionar los nombres. Es decir, los carros de campaña, cuidado con sacarles las placas. De la misma manera, desde hoy día queda terminantemente prohibido las fotografías, los nombres de los candidatos que estén en la reelección en la obra pública. Es decir, nosotros hemos de notificar desde hoy día también a los diferentes... Es decir, el alcalde no puede llevar al vecino para que le vean, y el prefecto puede llevarle a la comadre y al compadre para que como se normal... ¿Eso está prohibido? No, está prohibido que un letrero diga obra vial y que aparezca Clever Pazimiño o Giovanni Benítez, prefecto, ¿no es cierto?, si están en reelección, eso es prohibido. ¿Qué más está prohibido? Está prohibido muchas cosas, ¿no? Tomarse un trago, eso es un problema. Las 72 horas antes del 26 de abril está prohibido. Son 45 días que arrancan. A partir de hoy día hasta la hora 24 del día 23 de abril termina la campaña electoral y empieza la ley seca. Tendríamos algo que tenemos que decir a los medios de comunicación y a los sujetos políticos que por favor se acerquen ya a la delegación que se van a empezar a entregar. Esto es por parte del vicepresidente de la Junta Provincial Electoral, el ingeniero Elvis Jumbo, es el encargado de entregar las claves tanto para los medios de comunicación, para los sujetos políticos, y empiecen a la contratación de los medios de comunicación para empezar con la campaña electoral. Ahí está. Quiero agradecerles, es la misa más corta, hablando en términos electorales, con los pastores de la iglesia del Consejo Nacional Electoral, y por cierto su monaguillo también que les ha hecho de acólito. Lucho, ¿sabes algo que agregar? Te agradezco, Fernando, te agradezco por estar presentes. ¿Qué más hay que decir? Sí, bueno, el día de ayer también inició lo que es la campaña cívica por el voto facultativo a adolescentes de 16 a 18 años, una campaña nacional que empezó justamente a través de una videoconferencia, y en el cual en la provincia de Sáchira están sumadas algunas organizaciones públicas, entre ellas el INFA, el Consejo Cantonal de la Niñez, el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional Electoral, con la idea fundamental de desarrollar un proceso de capacitación cívica o de campaña cívica para motivar al voto a los jóvenes adolescentes de 16 a 18 años. Que acotar. Que la ciudadanía esté tranquila, que el Consejo Nacional Electoral está trabajando para este proceso sea totalmente transparente, diáfano, los sujetos políticos tengan la confianza necesaria de que el Consejo y este proceso va a salir adelante, que todos los miembros de las juntas receptoras del voto por favor asistan a la capacitación, que ahí es donde empieza el proceso, ahí es donde el puntal inicial de todo el proceso electoral, y pedimos que tengan la conciencia necesaria para participar. Ponga la mano en la Biblia, Lucho, para que todo sea transparente y franco. Claro, todo va a ser proceso, la mano en la Biblia. Totalmente. Todo. Yo si pongo, no tengo problema, va a ser transparente y blanco, la mano en la Biblia. Esto va a ser transparente, y han dicho nada de billete, nada de plata, porque antes decía, cogerás la platita para el tribunal. Esto nada que ver ahora. Absolutamente. Ni de la 35 ni beneficio a nadie. Ninguno, de nadie. Todo está en el marco legal, ¿no es cierto? Todo está en lo escrito y se hará cumplir la ley tal como se establece. Bueno, ahí está entonces, amigos ciudadanos y ciudadanas. Tanto Lucho como Fernando han estado con nosotros para placerles la información correspondiente. Quiero darles a conocer que me voy a una brevísima pausa. A ver, preparemos el tema. A la orden, el 097 sonó. 097-97-3635. Pregunta si se puede promocionar la obra pública. Por favor, entonces, una preguntita adicional. Si alguna pregunta más tienen ciudadanos, tengan la bondad al 097-97-3635. Preparamos el tema de la toma de la maquinaria del municipio.
Y la pregunta entonces. Totalmente, o sea, la obra pública puede promocionarse, lo que no puede promocionarse